La paternidad, esa relación que también nos remite a la evidencia de que nosotros provenimos de otro. Pero la paternidad no solamente es ese origen extrínseco respecto de nosotros, como también lo es la maternidad. Pero la diferencia, o en todo caso una de las diferencias, consiste en que la paternidad siempre permanece extrínseca porque la paternidad nos señala el mundo. Mientras la maternidad nos aloja, mientras la maternidad es el gesto permanente que nos recordará siempre que un ser dispuso de todo lo que era para que nosotros pudiéramos existir en su seno, para que nosotros pudiéramos ser alimentados con su cuerpo, para que nosotros pudiéramos tomar la sustancia de la vida, de la sustancia corporal, anímica y espiritual de su vida, mientras la maternidad nos aloja y nos nutre y nos protege, nos separa del mundo para que podamos estar preparándonos para poder salir al mundo. La paternidad siempre nos espera en el mundo. La paternidad siempre está esperándonos para poder llevarnos al mundo. Y en la paternidad, en el Padre, siempre veremos a aquel ser que dispuso el sentido de su propia vida para nosotros. Para que si la pregunta por el sentido de la vida tiene sentido como pregunta, porque se enuncia en el mundo y ante el mundo, ante la oscuridad del mundo, ante la extrañeza del mundo, ante la sublimidad de la vida que aflora en el mundo, ante toda esa tragedia y ante toda esa bienaventuranza que la vida muestra de sí misma en el mundo, en nuestro transcurrir en el mundo, si el mundo es todo eso, el Padre ha dispuesto de su ser para acompañarnos en la formulación de esta pregunta acerca del sentido de nuestra propia presencia en el mundo y en la vida. Y entonces en el Padre siempre veremos a aquel que nos ha acompañado, aquel que es el testimonio viviente desde el cual hemos comenzado a preguntarnos por el sentido de nuestra propia vida, en la historia, en el escenario, en las calles que recorrimos desde niños, en las plazas donde jugamos, de la mano de nuestro Padre. Mientras nuestro Padre también nos señalaba las limitaciones que tiene este mundo, nos señalaba las oscuridades que tiene el mundo, nos señalaba lo inclaudicable que está en el mundo, nos señalaba eso que no se puede remediar y que es nuestra vida en el mundo, en nuestra historia, en nuestro cuerpo, que siempre tiene como horizonte el final en nuestra muerte. Nuestro Padre, el Padre, la figura del Padre, siempre es la figura que hace presente en su presencia ese momento en el cual como niños fuimos llevados hacia el mundo para preguntarnos y crecer en la responsabilidad de preguntarnos acerca del valor que tiene nuestra vida en el mundo, acerca de lo que deberíamos poder hacer en el mundo, acerca de lo que podríamos entregarle a la vida, habitando el mundo, conquistando un lugar en el mundo, haciéndonos visibles desde ese lugar para todo el mundo. Y siendo visibles para todo el mundo, proponerle algo al mundo, proponerle algo al escenario que nos toca compartir con otros
mientras habitemos el mundo y proponerle a la vida, con nuestra presencia y con nuestra vida, algo que también sea para los otros, que conviven con nosotros en la vida y en el mundo, mientras nosotros pisemos el mundo. Nuestro Padre es el que siempre nos referirá como ese comienzo desde el cual provenimos para buscarnos en el mundo y para hacernos todas las preguntas en el mundo y para hacerle todas las preguntas al mundo mismo. Es decir, el Padre es aquel que sigue siendo Padre, más allá de nuestra edad, porque Él, hasta el último suspiro, seguirá buscándose en la vida, seguirá claudicando en esa búsqueda o seguirá insistiendo en esa búsqueda. Claudicará, insistirá, permanecerá, se angustiará, se sentirá desnudo o se sentirá nuevamente esperanzado, con algún nuevo entusiasmo, con algún nuevo propósito, con alguna nueva meta, con algún nuevo sentido. Pero veremos a nuestro Padre seguir luchando por poder habitar el mundo, y en esa lucha, que muchas veces desfallece, en esa misma lucha de nuestro Padre, siempre veremos a ese Padre que nos ha iniciado en nuestra propia lucha para poderle dar un sentido a nuestra presencia en el mundo. El Padre sigue siendo siempre Padre y la Madre sigue siendo siempre Madre. Son esos lugares originarios en cuya presencia nosotros siempre somos cobijados, siempre somos nutridos. Nutridos y cobijados ya no como bebés, en el caso de la Madre, nutridos y cobijados porque esa Madre siempre es la disponibilidad presente y viviente para que nosotros podamos alojarnos, para que podamos nosotros sentirnos recibidos incondicionalmente, protegidos, salvaguardados. Y nuestro Padre siempre es la presencia de aquella lucha del hombre en el mundo por conquistarse a sí mismo, por conquistar un lugar en el mundo para poder responderse las preguntas cuya encrucijada solamente se plantea y se trata de resolver en el mundo. Nuestro Padre seguirá siendo esa pregunta viviente, esa lucha viviente por responder esa pregunta en su vida personal, pero siempre lo hará, no solamente a título personal, lo hará también para nosotros. Un Padre siempre le responderá a la vida y responderá esas preguntas que son encrucijadas ante la vida, no solamente a título personal, no solamente el Padre las responderá por Él mismo y para Él mismo, sino que también las responderá para nosotros. Por lo tanto, esos lugares paternos, esos lugares maternos, son lugares originarios, son lugares en donde la presencia viviente siempre nos ubica ante nosotros mismos y ante la vida. Y siempre nos ubica ante la responsabilidad de poder buscarnos, como hemos visto buscarse a nuestro Padre, a nuestra Madre, y sobre todo en esta referencia paterna a salir al mundo, para salir de cualquier protección, para salir de cualquier morada que nos aísla de los peligros y que nos separa de la sobreabundancia que convive con esos peligros que se dan solamente en el mundo. El Padre nos lanza a esa bienaventuranza, a ese drama, a esa travesía, a esa intemperie, porque ya no estamos en el seno materno, estamos en la intemperie de la vida, estamos en la intemperie del mundo, estamos en nuestra propia intemperie cuando nos miramos ante nosotros mismos y entonces al mirarnos vemos que tampoco en nosotros yace todo lo que necesitamos. El Padre en su presencia también sigue respondiendo la pregunta que nosotros nos hacemos por nuestra propia presencia y por el sentido de nuestro ser y de nuestra vida en el mundo mientras caminamos en el mundo. La paternidad, presencia siempre viviente, presencia presente que nos recuerda y nos hace vivir ese testimonio sagrado de aquel que nos ha acompañado a hacernos grandes sin dejar de ser niños, para enfrentar nuestras preguntas y nuestros abismos, para poder saber entregarnos, para poder saber dejarnos ser en esos seres, en esas personas que de verdad nos aman. El Padre, la paternidad en el mundo.